¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Soy Arrayan Zárate, sinestésicos místicos en YouTube. Bueno, pues nada. Les iba a decir que. Les iba a decir que. Algo sobre el nahualismo y el chamanismo y todo esto. Que es lo que ahora me encuentro un poquitico más, ¿no? Les iba a contar eso, ¿no? Les iba a contar algo sobre eso. Les iba a contar sobre todo que, bueno, he estado saliendo de ciertas situaciones difíciles, situaciones feas, y de todas maneras he salido victorioso, por ahora. Ahora bien, he salido victorioso por el simple hecho del nahualismo y el chamanismo, gracias al gran espíritu. Yo me inicié en el nahualismo como hace un año, año y medio, un poquitico más, tal vez 2 años, con mi N-Factor. Mi N-Factor, llamémoslo el señor A, Mr. A, o el señor A. No voy a decir su nombre, pero inicia por ahí, por la letra A. Mi N-Factor o maestro Nahual Chamán. Ahora bien, tengo un compañero llamado el señor D, que tampoco puedo decir su nombre. Para los que entienden y los que son mis discípulos o estudiantes, sí, sí lo van a entender porque ya se los he dicho. ¿Quiénes son el señor A y el señor D? Y bueno, pues decirles que el señor A y el señor D han sido mi inspiración, mi aprendizaje, mi continuar desde hace 2 años. Y ahí seguimos en la batalla, en lo que llaman también por ahí batalla florida, y también la batalla del ego, y que el autoacecho y el acecho, el acecho, el acecho del coyote. Y nada, pues decirles que cuando sucede una guerra interna, cuando sucede una guerra interna, ocurren varias cosas. Yo lo que quería hablarlos también y otros temas. Voy a abarcar hoy harto tema general, no específico sino general. Muy bien, vemos por la historia del nahualismo. El nahualismo y el chamanismo. El nahualismo y el chamanismo, ¿de dónde provienen? El nahualismo y el chamanismo provienen de la época de los inicios de la humanidad, cuando el primer humano o los primeros humanos buscaban un propósito trascendente, un propósito que nos llevara más allá del tonal, un propósito totalmente trascendente. Y nada, cuando inició eso, pues era como el inicio de la humanidad, los primeros chamanes, entonces no puedo decir en qué época fue, porque eso fue quién sabe hace cuántos años, hace cuántos siglos. Pero les digo que es mucho antes de la conquista de América, antes de las primeras civilizaciones americanas. Todo eso viene desde el principio, el chamanismo primigenio, el chamanismo primigenio. Y ese chamanismo primigenio ha seguido todavía. Cuando nosotros pensamos en chamanismo, pensamos en alguien que tiene un gorro especial, o que tiene unas borlas o unas cositas o ornamentos por aquí colgados y que no sé qué, y que habla con los animales y las plantas, y toma ayahuasca o yagé, y que es un taita del Amazonas, o que es un quero del Perú, y no están así. Un chamán, por lo menos lo que yo conozco como chamán y como soy aprendiz de chamán desde hace 2 años y medio, o bueno, 2 años, pongámosle 2 años, año y medio, por ahí.
ese chamanismo lo vengo aprendiendo con el señor A y el señor D. Y ellos me han abierto mucho la mente. O sea, he tenido que luchar contra mí mismo, mis creencias, mi ego, hacer el acecho, despertar el cuerpo de ensueño, mover el intento, el arte del intento, el arte del acecho, el arte del ensueño y cosas por el estilo. Alguna que otra recapitulación, cortas porque en largas no las sé hacer todavía. Cortar lazos y acuerdos, como los acuerdos toltecas. Y bueno, cosas así. Cuando nosotros nos enteramos en algún momento de nuestras vidas, es que lo logramos, es que nos enteramos, ¿no? Si es que nos enteramos que la vida no es como nos la cuentan, uno, la vida no es como nos la cuentan, dos, nuestro ego nos confunde todo el tiempo y tres, somos susceptibles a nosotros mismos y a estímulos externos, nos damos cuenta que estamos jodidos, 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 jodidos. ¿Por qué, mano? Porque cuando nosotros sabemos que o entendemos de nosotros mismos que somos susceptibles al ego y al yo, sabemos que nos han contaminado con ideas externas y también por egos internos y egos de otros. Hemos sido contaminados y estamos totalmente infectados de ego y de yo. Y por ende de importancia personal y de emociones fuertes, tanto constructivas como destructivas, que al final las constructivas, digamos la euforia y yo que eso termina siendo más destructiva que las propias destructivas, entonces ojo con eso. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestro ego nos tiene mal, el yo nos tiene mal, las cosas en el mundo nos tienen mal, porque nos han metido mierda y mentiras, perdón que lo diga de esa manera. Y bueno, pues decirles que el nahualismo trata de buscar la libertad, la trascendencia, un propósito trascendente. ¿A qué? En comparación a todo eso, de veras que el nahualismo es piedad para la humanidad. De veras. Y se los digo en serio. Porque, porque resulta que de eso a vivir una vida de basura, de personas falsas. Digamos que eres rico, que eres pobre, que eres de clase media, no importa tu estatus. Pero todos sufrimos. La idea del chamanismo es controlar el ego, las emociones y por ende dejar de sufrir tanto. O si sufrimos, lo tomamos con indiferencia sereno, serena indiferencia. Nos aquietamos, es una palabra muy importante en el chamanismo, aquietarse. Otra palabra importante en el chamanismo es indiferencia sereno, serena indiferencia. Y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que nuestra vida está infestada de ego, de esa porquería, pues decimos, ah, qué pereza, qué pereza. Bueno, nos damos cuenta, ¿no? Por nosotros mismos. Cuando tomamos responsabilidad de nosotros mismos y de nuestros actos y acciones. Eso es lo más berraco, lo más difícil. ¿Quieres una historia de un nahualismo poderoso? Nosotros éramos los más poderosos en todo el mundo. Antes de la conquista de América solo estamos limitados por este continente. Brujos, chamanes, graniceros, nahuales. Solo tenemos esta parte del mundo. Porque el resto para nosotros era como... Y cuando llegaron los españoles, eso fue impresionante. Porque llegaron los españoles y los ingleses al norte y los portugueses por ahí en Brasil. Y nos cogieron a mansalva, pero ¿por qué? Porque a los nahuales no les interesaba pelear. A los brujos no les interesaba pelear. Para ellos, como un nahual y un chamán, por experiencia propia, como soy aprendiz de chamán, eh, no nos tomamos mucho las cosas en serio. O si nos la tomamos es más personal y no tanto a nivel general o grupal o externo.
Entonces cuando tomamos algo en serio es por nuestra propia causa, no porque alguien nos lo diga, porque sea una causa noble, ni ninguna basura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucedió eso de la conquista de América, eso fue terrible, porque no hubo nadie que defendiera. Porque la mayoría de nahuales no se toman nada en serio. Los brujos no se toman nada en serio. ¿Por qué? Porque nuestro ego está tan disminuido y tenemos nuestro propio tipo de ego distinto, el ego del brujo, que es distinto al ego de las personas normales. ¿Por qué? Porque las personas normales tienen un ego exasperadamente alto y hediondo. Nosotros lo tenemos más reducido y es otra clase de ego. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esa situación? Somos como que no somos ni superiores ni inferiores, simplemente somos más conectados con el espíritu, más allegados al gran espíritu, al cosmos, al todo y a la nada. O sea, a la unión con el total, con la totalidad. Lo que los hindúes llaman moksha o algo así, pero en vida. O parinirvana. Así que, ok, ¿qué pasa? Cuando tomamos en cuenta eso, nosotros sabemos que tenemos ciertos lugares de poder en nuestro cuerpo o puntos de encaje. Y los puntos de encaje nos ayudan a expresar ese poder, ese intento o fuerza espiritual invisible. El intento de los chamanes, en realidad, la fuerza del intento en realidad es una fuerza o energía o intento, valga la redundancia, de que mueve el tonal y el nahual. O sea, el tonal es el mundo físico, el nahual es el mundo de los espíritus o el mundo espiritual o si lo quieren llamar así el mundo de los espíritus, porque en realidad es el mundo de los inorgánicos y otras vainas y cosas y jodas ahí. ¿Ya? Ok, continuemos. Cuando tomamos en cuenta esa mierda, ¿qué pasa? Nosotros pensamos, oh, ¿qué hay más allá? Oh, ¿será que algo me va a beneficiar? No, no, mano, no, nada te va a beneficiar. Te beneficias a ti mismo. Y el gran espíritu te beneficia de vez en cuando. Y por ende el intento. Que el intento, valga la redundancia otra vez, es una energía, pero inteligente. Es diferente a la inteligencia humana. La inteligencia humana es inferior comparado con la inteligencia del intento. El intento tiene sus propias formas de actuar que no actúan con la racionalidad de la mente humana. No significa que tenga una mente, significa que es inteligente. O sea, tiene su propia forma de actuar y es consciente de sí mismo. Y nosotros estamos llenos de intento y imbuidos del gran espíritu. Entonces no somos ni siquiera nosotros totalmente. Bueno, es otro tema. La idea es que nosotros al principio nos dejamos ganar por los españoles, los ingleses, los portugueses y bla, 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 bla. ¿Por qué? Y los italianos. ¿Por qué? Porque no, los nahuales, que eran nuestro centro de poder aquí en América, no lucharon por nosotros. Lo que más bien buscaron instalar un nuevo orden, una nueva forma de ver las cosas, inclusive depurar a los europeos. ¿Cómo? Pues esto me lo contó mi benefactor, ojo, lo dejo en manos de él y a mi propia experiencia es lo que me resuena. El que quiera creer que crea, el que no crea y el que sea chamán que experimente. Porque no se trata de creer o no creer, se trata de experimentar y comprobar, no físicamente y no con el espíritu. Así que, ojo, ya los digo de una experiencia. Ahora bien, ay, cuando nosotros nos cuentan la historia de que el mundo fue así y así, así, que la conquista de América fue así, como aquí en Colombia que nos dicen que los indios eran muy retrasados tecnológica y de todas las maneras y que debían ser evangelizados, que debían ser civilizados. Pura mierda, pura bullshit. Nosotros tenemos no avance tecnológico, avance interno. Y es más importante esa mierda del avance interno que la pues, madre del avance tecnológico que nos vale ahorita para qué, para seguir igual que antes. No hemos mejorado ni hemos empeorado, seguimos igual que toda la historia. Sigue habiendo guerras, no hemos curado el hambre, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo ricos, sigue habiendo comunismo, porque el comunismo es otro invento de la ciencia bellísima y hermosa, igual que el ateísmo, e igual que las religiones, e igual que toda creencia religiosa, o sea, de verdad, o sea, nos hemos mantenido en un oscurantismo casi que permanente como raza.
De veras que ya es algo, pero asqueroso. Entonces, la solución no está en criticar. La solución, seamos realistas, la solución no está en criticar. Jamás la solución va a estar en criticar. Ni en proponer nuevas soluciones que luego van a fracasar igual que todas las anteriores. La solución es utilizar algo que ya fue utilizado antes. Y que se dejó de utilizar, que es la conciencia de ser. El trabajar el ego y la conciencia de ser. Que al final son la misma cosa. ¿Por qué? Porque vemos que la conciencia de ser es hacerse responsable de los actos individuales, hacerse uno con el todo en el interior de cada uno, de su trabajo espiritual y su trabajo del ego, y por ende trabajar el ego y que no se nos suba a la cabeza, ni mucho menos tenerlo ahí como que nos susurra al oído. La idea de un chamán es el acecho, o el arte del acecho, el acecho del coyote, que es como mantener el ego a raya, en silencio, calladito, como un perro, o como la perra de uno, mantenerlo así, shh, obedéceme. Pero se trata de eso, ¿no? El ego es como un perro, toca mantenerlo con bozal porque es bravo, con correa porque le tira a los demás y hasta a uno mismo. Y porque es locato y es controlado, entonces toca siempre tenerlo al lado de uno. Y todo el tiempo decirle, ojo, cuidado, atentos, pendientes. Entonces, la idea es que utilicemos la conciencia, cada uno de sus partes. No significa que eso cambie el mundo ya una, no. Pero que tenemos dos opciones. O pensar que podemos arreglar el mundo, o pensar que no lo podemos arreglar, pero que con que hagamos nuestra acción personal e interna, podemos llegar a un propósito trascendente y liberarnos de aquí y dejar de esta mierda de mundo y ya, punto. Al momento de la muerte. Y ya, chimba. Y que nuestro camino habrá sido fructífero y hermoso. En la hermosura de la trascendencia, lo hermoso de lo trascendente. No lo hermoso físico, porque eso ni siquiera nos lo vamos a llevar, maldita sea. Ay, pobrecitos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando trabajamos eso, me tiembla la mano, no tengo el trípode por acá. Se deprime. Bueno, la cosa es que cuando nosotros tomamos en cuenta esa mierda de la impulsividad, de las emociones, todo eso, cualquier ser humano, yo sufro de toda esa mierda, yo soy también un poco bipolar de vez en cuando. Así que seamos sinceros, todos los seres humanos tenemos emociones fuertes. No hay nadie que no lo haya tenido. Pero el dilema no es que lo seamos o que lo hayamos sido, es qué vamos a hacer después. ¿Vamos a seguir con la misma mierda de impulsividad o vamos a tener por fin acecho? Control de nosotros mismos, más no control del ego. El ego solo se calla, lo mantenemos abajo. Pero no significa que nos metemos en la cabeza del ego y por ende deshacemos el poder del ego, no. Será volvernos a contaminar de él. ¿Y para qué chimbas hacemos eso? Para nada. Mejor mantenerlo callado, quieto y cerca a nosotros, pero que no nos contamine. Estar ahí como una distancia mínima, pero distancia. Un espacio personal, pero que tampoco esté tan lejos como para perderle de vista. Y que esté en silencio. Diálogo interno en silencio, la mente en silencio. Y nada, pues esa chimba. Es lo que aprendió en el nahualismo y el chamanismo. Ahora bien, nosotros éramos poderosos, ¿no? Los chamanes y nahuales, pero ¿qué pasa? La mierda se fue. Nos confiamos con el ego. Hasta un chamán puede confiarse en el ego y ahí se cae. Un nahual también. Y es cuando empieza el error, el problema. La gente piensa también, otra cosa que les voy a decir, la gente piensa que el nahualismo es volverse un animal. Cuando es más que eso, el nahualismo y el chamanismo es buscar un propósito trascendente. Parte de la convertirse en animal se llama bestialización y eso también es parte del propósito trascendente, pero no lo es todo. Es como decir que nos vamos a comer un helado y nos vamos a comer solo la galleta. Y los helados que hacemos, los botamos ahí porque no nos interesó. Es la misma mierda, ¿para qué? ¿Para qué? Si no es completo. Un nahual verdadero no solo trabaja la bestialización, sus cuerpos energéticos y el cuerpo físico del tonal, sino también su espíritu nahual, su espíritu trascendente, su cuerpo de ensueño, su acecho, su ensoñación, el intento, el manejo del intento, el mover el intento y trascender.
Ya, no hay más, es tan simple como eso, hueputa. Entonces, eso de que se convierte en animal, sí, sí es, pero no es el todo. Como decir que un nahual se convierte en un animal porque es nahual, o alguien se convierte en animal es nahual porque lo dije yo, ¿no? Toca diferenciar. Hasta me tiembla la mano, marica. Me parezco maraquero. Bueno, eh, ¿por qué tengo estos rosarios y estos colgantes? Porque por más que sea nahual y estudié con chamán y sigo estudiando con mi chamán, mi benefactor, mi no sé qué, y el otro que también es mi parcero, el señor D y el señor A, llamémoslo así. Pues tengo esas collares porque, pues, no sé, porque de pronto en alguna parte de mi ser todavía sigo teniendo fe, en la fe cristiana, aunque no mucho, ¿no? Pero sí, yo tengo esperanza en eso, un poquitico nada más, un poquitico. No más que ya soy aprendiz de chamán y aprendiz de nahual, todavía. Y nada, pues decirles eso, ¿no? Otra cosa, tengo dos discípulos, el señor J, J, bueno, así el señor J y el señor L. El señor J y el señor L, no sé sus nombres tampoco como los conozco porque los voy a proteger. Ustedes ya me conocen, yo soy Arraya Zárate y búsquenme Castancha GPT, ya me pregunta a mí mismo, ¿quién es Ryan Zárate en YouTube? Y ya ChatGPT dijo, es un youtuber que da contenido espiritual y bla, bla, bla. Bueno, ya. Em, lo que sí les voy a decir es que mis dos discípulos, que ahora se van a convertir en tres, tal vez con alguien llamado el señor C, también le protego el nombre. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie sepa. Y a la vez quiero que entiendan mi camino. Entonces me toca hablar, pero sin nombrar quiénes son cada uno para proteger sus identidades. Señor C, el señor L, señor J, y mis benefactores, el señor D y el señor A. Ay, Señor Jesucristo. Ay, no, Dios mío, lo que toca es para proteger a los amigos y los parceros. Bueno, me sigue temblando la mano como maraquero. Oh, fuck. Bueno, les iba a decir. Ellos han aprendido mucho, sobre todo el señor J y el señor L. El señor C todavía no, todavía estamos en veremos. Y ellos dos están aprendiendo mucho conmigo y yo aprendiendo mucho con ellos, porque de eso se trata, ¿no? Aprender mutuamente y de todas las maneras posibles. Y tener experiencias más que místicas, experiencias verdaderas y espirituales, o sea, experiencia que es una experiencia fuerte, una experiencia así como, ok, me transformó y mi realidad alrededor también. De eso se trata. No de meditar o hacer maricación activa, meditación o visualización activa, como lo llama mi benefactor, maricación, como flor de puto, perdón, flor de loto. ¿Para qué? Para nada. Un monje medita un montón de años en flor de luto, en flor de loto. eh, ¿Y para qué? Si no logra alcanzar un nivel de manejo de la realidad impresionante, o por lo menos mínimo, no maneja sus emociones, en cualquier cosa se empieza a derrumbar. ¿Para qué meditar tanto como un New Age o un hippie? ¿Para qué? Me pregunto, ¿no? Entonces, nada, pues contarles que soy en el nahualismo. Les cuento un poco del nahualismo, que el intento de la fuerza, el acecho es acecharse el ego, es como autoacecharse el ego, es como manejar el ego, a suavizarlo, bajar de las ínfulas de poderoso a uno mismo. Y también hacerlo con el prójimo y también descubrir cosas del prójimo. Eso también es acecho. Y un poco de adivinación. El ensueño, que es más allá del astral. No sé el astral, no sé el tonal, el ensueño, la ensoñación es algo más. Y ni se diga los mundos inorgánicos, así que qué mierda, no voy a hablar de eso. Y bueno, pues el que es el gran espíritu, pues es una fuerza cósmica, total, que saca nuestro poder si somos tocados por él. Y no seguimos durmiendo. ¿En qué? En nuestro propio ego y en la propia comodidad y en la propia fantasía de que somos poderosos y nada nos va a pasar. Cuando debemos tomar responsabilidad de nuestros actos.
Totalmente, ¿no? O sea que nos vaya bien o mal, pero tomar responsabilidad de nuestros actos. Está sudando la nariz, marica. Y nada a contar de eso. Suerte en el nahualismo. Un abrazo para todos. Miren esas uñas tan chimba. Chao, chao.